Todo un placer, gracias por venir, No, gracias por venir a ustedes. Televisión Pública Para mí Noticias. es siempre un honor estar acá en la TV Bueno, Pública. para nosotros también que estés, y sobre todo por estos días, ¿no? Donde se está haciendo mención a estos 10 años de Jorge Bergoglio, a cargo justamente de este papado, donde hay mucho para hablar, lógicamente mucho para analizar. A ver, comenzó hace 10 años con la expectativa que tenía el mundo, los argentinos. Está colmando de a poco esas expectativas que sobre todo que tenían los fieles, ¿no? Pensando en un cambio de época con el Papa Francisco allí en el Vaticano. Sí ha creado expectativas. No hay que olvidarse que el anterior Papa renunció. Bueno. Hecho único en la historia del cristianismo. Que alguien, imbuido de un poder legítimo, único, que le viene de siglos, dice me voy. Y se va por problemas en la institución, claro, en las estructuras de las cuales él está participando. Es decir, que a Bergoglio, ahora Francisco, lo eligen justamente con algunos de esos temas. Reformar la curia, el tema de la pedofilia, los problemas económicos y a su vez que ese catolicismo gane más legitimidad. Son 1.300 millones en el mundo, pero este espacio occidental y el extremo occidente, que es América Latina, viene disminuyendo, viene teniendo bastantes problemas. Ahí entonces me parece que hay que tratar de verlo, en un intento sí de transformar, lo hace desde una óptica, a ver ahora sí, desde la humildad, desde decir la manera en que yo me he visto, donde voy a vivir, voy a caminar, no voy a usar todo aquello de pompa. Y en un primer momento que me parece central, que es lo que lo va a marcar creo hasta hoy, es decir, es ir a Lampedusa y decir los migrantes son personas. Un inmigrante tiene derecho. Y a partir de ahí su política va a ser, su política pastoral, de tratar de incluir a aquellos que habían sido dejados de lado por intereses económicos, políticos o culturales. Y algo que lo vuelve a repetir continuamente, debemos estar todos en la iglesia. Acá no hay ni progresistas ni conservadores, y eso lo hace en un político hábil como es él, haciendo a dos antiguos papas, uno que se decía que era conservador, claro, Juan Pablo II, y al otro que era progresista, Juan XXIII, santos, y el mismo día. Bueno, hay ahí una manera de comprender la iglesia, la política, y por el otro lado, que me parece que es la otra parte, es ganar legitimidad a nivel internacional. El Vaticano no deja de tener cada vez más embajadores en el mundo entero, debe estar por 190, casi como Naciones Unidas. Y eso lo ha hecho un vocero a nivel mundial de causas muy importantes, sea la paz, sea la pobreza, sea el diálogo interreligioso, que bueno, es una persona de consulta y también hay con una vieja idea. Es la vieja idea que las religiones deben salir del espacio de lo privado. La paz de Westfalia, chao, se fue. Ahora las relaciones internacionales también tienen que contar con los religiosos porque, bueno, se ha debilitado la política, se han debilitado otras legitimidades y me parece que desde ahí hay que juzgarlo. Bien. Se habla mucho de liderazgo, ¿no? de Francisco, de un papado con un liderazgo muy político, muy carismático y con muchas gestualidades, ¿no? A lo largo de estos 10 años. ¿Cuánto margen tuvo Francisco Bergoglio para hacer de esas gestualidades cambios estructurales, tanto dentro de la iglesia, con ese frente conservador por ahí que lo resiste, como también con la relación con los diferentes países, con el rol más global, ¿no?, de Francisco? Sí, la gestualidad, es decir, el poder simbólico es lo que caracteriza a los grupos religiosos. Ahora cuando Stalin le decía, ¿cuántas divisiones tiene? Y divisiones no tiene ninguna. Tiene el poder de tener una presencia a nivel internacional y que su militancia, el mundo católico, los católicos de acción, vayan por uno y otros lados. Gran artista fue Juan Pablo II, que era artista aparte. Movió, conmovió e hizo implosionar la Unión Soviética. No es poca cosa, no es poca cosa para un papado. En el caso de Francisco, una vez que implosionó la Unión Soviética, él insiste mucho más que ese capitalismo, esa modernidad capitalista, también está destruyendo ciertas creencias. A veces ese relativismo, la ideología de género, ciertas concepciones de la sexualidad que él está totalmente de acuerdo y es un conservador total para estos temas. Sí insiste, como insisten aquellos que buscan salir por otro lado,
es en la presencia social de la Iglesia Católica, con el mundo de los pobres, con los sindicatos, con los movimientos sociales, con los pueblos originarios, e insisto, yendo a ver a la ayatolá. Cuando va a ver a la ayatolá de Irán, está yendo el que Occidente dice que dirige la Jihad Islámica. Y va a verlo y a hablar con él. Va a ver también al imán de Emiratos Árabes Unidos, o sea, sunitas y chiitas. Va a ver al patriarca de Moscú, va a ver al patriarca de Constantinopla. Se encuentra en Israel. Buscar ahí, en esa nueva alianza, ya no solo con el mundo cristiano, sino con el resto, que tienen también fuerte presencia social y política. Esto de creer que hacen política, digo que es nuevo, que no. Los grupos religiosos son intrínsecamente políticos y sociales. Lo que pasa es que tienen otro tipo de legitimidad. En eso me parece que hay que tratar de ver, y por supuesto tiene reacciones de un lado y del otro. Las reacciones conservadoras están continuamente. Tiene las reacciones del mundo femenino al interior de la Iglesia Católica, que le ha dicho ya que no, que esas personas no tienen ningún espacio. Ha dicho ahora, para el caso de los sacerdotes, recuerda algo que cualquiera lo sabe, que el celibato es en un momento histórico. Antes, al principio de los siglos, los que dirigían eran casados, con hijos, no había ningún problema, se puede tocar. Ahora hay otros temas de la curia que él no ha podido tocar. El económico lo tocó. Dijo, lo limpió. ¿Cómo lo limpió? Muy sencillo. La Comisión Europea puso todos los bancos del Vaticano al interior de la Europa. Es decir, que hay una regulación exterior. Esa idea de que otro regule es interesante. El resto de la curia pudo cambiar poco y nada, porque quizás tampoco él cree que haya que cambiarla mucho. Fortunato, gracias por haber venido. Hablando de cambios, y lo mencionabas, uno de los temas, por supuesto, tiene que ver con la pedofilia. Me interesa saber cuál es tu postura o el análisis que haces de estos 10 años en ese sentido, porque entiendo que por momentos ha sido muy cuestionado. Me acuerdo un caso de Chile y demás, y se vio una narrativa mucho más fuerte en las últimas semanas del Papa para condenar justamente la pedofilia en la Iglesia. ¿Cómo analizas? El tema de la pedofilia, el que la inicia y fuerte es Benito XVI. Él es el que dice, esto no va más, no puede ser que una institución ética, moral, que quiere dirigir, me lleguen informes todos los días que hay pedofilia. Saca una resolución importantísima que dice, de allí donde hay un pedófilo, cura, obispo, cura, échenlo, háganle juicio y reparen. No lo hicieron. Chile es un ejemplo clarísimo de eso, que cuando Francisco va a Chile, le dicen que está todo solucionado. Claro que ahí los que dirigen son de vastos sectores sociales, la mujer de Frei, entonces hace que eso le explote y diga, ay, yo no sabía nada. Sí sabía. Ahora, creía que lo estaban solucionando. Y hay un tema fortísimo, el tema de la pedofilia. En la Iglesia francesa fue la única que siguió el consejo de Benedicto XVI de poner una comisión independiente para juzgar la pedofilia. Si no, siempre hay un obispo, un cura, una monja y un amigo de los curas y las monjas. Ahí sacaron 215.000 niños y niñas abusados y violadas en los últimos 70 años. 2.900 a 3.200 sacerdotes y obispos acusados. Tengo todos mis colegas que estudian estos temas, y se acabó la Iglesia francesa. Quiere decir que en 70 años, tirá para atrás, esas estructuras no hicieron nada, dejaron, acompañaron, se sumaron. Esa es la podredumbre que cuesta hacerla sacar. En estos días, en la Iglesia de Portugal, lo mismo. Dijo, pero ¿cuál es el cuestionamiento? ¿Qué hacen ustedes? ¿Qué hace con Bombernich en Argentina? ¿Qué hacen con Gracia en Argentina? Y ya cuando estaba Bergoglio y los que siguen ahora. Es decir, hay ahí temas muy profundos, que por eso digo, la renuncia de Benito es fuerte en eso. Es decir, o hacemos algo o esto se desintegra. Mis compañeros de que estudian estos temas en Francia dijeron, implosionó. ¿Qué quiere decir? La Iglesia Católica ya no puede decir que el mal lo tiene afuera, los comunistas, los liberales, las mujeres, sino lo tiene adentro. Y esto me parece un tema central. Francisco lo ha seguido, pero bueno, son estructuras de larga data en ese catolicismo que tienen la curia romana a su centro, que hasta ahora pareciera que hay intentos, pero mucha dificultad de ir a fondo.
¿Qué tal, Fortunato? Un placer. Bueno, la pregunta en realidad tiene que ver un poco con cuál es el rol del Papa en este mundo, que parece que no es el mismo mundo que teníamos hace 5 o 10 años, porque está en constante cambio. Vemos a un Papa Francisco por ahí un poco diferente, o sea, bastante diferente de lo que era el Papa prooccidental del siglo XX. Vemos a un Francisco que intenta mostrarse como neutral, más allá de algunas posturas que siguen, por supuesto, siendo más occidentales, pero, por ejemplo, la guerra con Ucrania es un gran ejemplo de los medios occidentales todo el tiempo lo tergiversan. Uno, si no va a leer a Vatican News, no puede nunca saber la verdad, porque es muy difícil saber qué dice realmente el Papa Francisco sobre la guerra. Y la pregunta es, ¿qué puede hacer hoy con la religión, siendo que la religión es parte de un giro conservador que por lo general está en la derecha del mundo, digo? O sea, los giros conservadores de todos los países en donde están apareciendo líderes de extrema derecha utilizan a la religión, entre ellas el catolicismo. Bien, interesante lo que decís, pero si yo lo hago más largo te puedo decir lo contrario. La religión ha sido utilizada, dicen algunos, en América Latina para la guerrilla, tercermundismo, los curas socialistas en Chile. Es decir, Los más marginados, digamos, dentro de la estructura. exacto, en una época era que se había desviado para ese lado. Y vino Juan Pablo II criticando, echando,